Bienvenidos una vez más a Copresencias Editorial, un espacio que pretende ser de psicología crítica, de psicología como Dios manda, como diría un buen amigo mío. Y hoy tenemos el gustazo de contar con Serafín Gómez Martín. Y bueno, no es muy conocido para muchos de vosotros, pero seguro que a partir de ahora lo será. Y con el permiso de Serafín he preparado una pequeña presentación, un pequeño PowerPoint donde acercarnos a quién es Serafín Gómez Martín. Serafín es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada en el año 94 y profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Almería desde el año 96. En el año 98 adquirió el grado de doctor en Psicología en la Universidad de Almería bajo la dirección de los doctores Carmen Luciano y Dermot Barnes Holmes, y en 2002 el puesto de profesor titular en esa misma universidad, muy jovencito. Se formó como terapeuta en la terapia de aceptación y compromiso con los creadores de esta terapia, en España con Carmen Luciano y en Estados Unidos con Kelly Wilson. Posteriormente se ha formado en psicología de los eneatipos, aquí hay un salto importante que luego explicará Serafín, y psicoterapia integrativa con el doctor Claudio Naranjo y su equipo de colaboradores desde 2008, a través de la realización del programa SAT, en el que ha colaborado desde 2015 como ayudante y ha empezado a colaborar como terapeuta en 2020. Desde 2008 practica también meditación vipassana y es responsable del grupo de meditación de la Universidad de Almería. Por último, desde 2015 imparte talleres relacionados con mindfulness, desarrollo personal, movimiento y conciencia corporal con grupos. En el trabajo con grupos integra de manera experiencial aspectos relacionados con la meditación, la terapia, el movimiento y el autoconocimiento. He traído las publicaciones de Serafín porque me parece curioso, porque vamos a hablar un poco sobre todo ello, pues lo que es la parte académica de un profesor, la parte de publicación y demás. Entonces, tiene una serie de artículos que andan todos relacionados más o menos con la emergencia conductual, con la teoría del marco relacional y con psicoterapias relacionadas con esa misma teoría. Y vemos que desde 2008 no ha vuelto a publicar y ha tenido varios parones, de 2001 a 2006 también hubo un parón y bueno, él nos contará qué pasó con las publicaciones. Y quería empezar con esta imagen, que me imagino que sabes de qué imagen es. Y ahora, si te parece, Serafín, okay. Y nos quedamos con esa última imagen que, bueno, dinos tú qué imagen era y empezamos. Sí, es muy familiar para mí, es la entrada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Y nada, allí hice mi carrera, allí estuve 5 años, antes eran 5 años, y nada, una época, pues, era muy joven, pues, claro, con 18 años empecé, y bueno, muchos recuerdos de allí, una época muy intensa, de mucho estudio, porque eh, digamos que yo entré allí en la universidad con una idea de, bueno, pues conocerme, porque me interesaba la psicología, ¿no? Pero no con muchas más pretensiones, ¿no? Pero bueno, por una parte parte de mi familia me dijo, no, esto te lo tienes que tomar en serio, no es solo para conocerte, porque, bueno, mis padres eran trabajadores, ¿no? Y bueno, y mi hermano también me insistió, ¿no? En que no era como ir de allí de exploración, ¿no? Sino que tenía que... y luego en segundo conocí a Jesús Gilroy, el nieto, y bueno, él nos puso en contacto también con Carmen Luciano, ¿no? Y bueno, eso la verdad que fue una oportunidad y una cuestión muy decisiva, ¿no? Porque ella nos insistió en que, bueno, que tuviéramos buen expediente para luego tener becas y todo eso, ¿no? Entonces, como que a partir de segundo, yo ya cambié un poco mi chip y me puse como a subir el expediente, ¿no? Porque en primero me lo tomé así
más o menos bien, ¿no? Normal, pero en segundo ya me puse sobre todo el objetivo era subir el expediente, ¿no? Para luego poder tener beca y todo eso. Vale, antes de que continúes, porque empiezas si no, a destripar cosas muy interesantes, Sí. me gustaría pararme un momento en qué es lo que te lleva a estudiar psicología. Es decir, en ese momento en el que hay muchísimas carreras funcionando, ¿qué te hace que sea la psicología? ¿Por qué la eliges? ¿Y cuál es la idea de psicología que tenías antes de entrar en una facultad de psicología? Pues bueno, yo creo que todas las personas tienen un interés, digamos, vamos a llamarlo así, metafísico, ¿no? Ujú, ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que estas son preguntas existenciales que todo el mundo se hace, ¿no? Lo único que algunas personas pues olvidan esas preguntas, ¿no? Y yo creo que la cultura favorece mucho a que te olvides de eso, ¿no? Simplemente que... Y otras personas pues como que esas preguntas son muy persistentes, ¿no? En mi caso yo, no sé, yo esto lo he contado a personas, amigos y tal, como el primer recuerdo que yo tengo de mi vida, o sea, lo primero que recuerdo de mi vida sería con 3 años o 4 y yo creo que sí, y entonces recuerdo como tomar conciencia de que existo, ¿no? Como decir, y entonces recuerdo como preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Esto qué es? O sea, también con la sensación como de llegar a un lugar que tampoco es como que me apeteciera mucho estar aquí en este mundo, en esta vida, ¿no? ujú, Una cosa muy extraña, ¿no? Una extrañeza de existir. Yo esto es lo primero que recuerdo, ¿no? ujú. Y entonces luego, digamos que yo, aunque he tenido siempre un ambiente pues, familiar, con primos, gente a mi alrededor y tal, ¿no? Pero sí que he tenido como una tendencia, digamos, introspectiva o mi carácter se formó así, ¿no? Por circunstancias personales y tal. Y entonces como me interesaba, por ejemplo, ya de pequeño escuchar a los mayores, me interesaba mucho, había una conversación de mayores y yo iba allí, ¿no? Luego tenía un familiar que era una persona muy culta, aunque en mi familia era un ambiente, digamos, de personas trabajadoras y tal, pero tenía un familiar que era una persona muy culta y me encantaba escucharlo, me Ujú, encantaba ya desde pequeño como aprender. Esto me fascinaba, era como algo que me dejaba... Entonces, como todo este tipo de cuestiones, yo llegué con 18 años y vi las carreras que había y la verdad es que no me interesaba nada que no fuera psicología. O sea, yo vi empresariales, ujú, derecho, no sé, informática, nada, pero no me interesaba en absoluto ese tipo de cuestiones. Vi psicología y dije, esto, yo quiero esto. No sé exactamente por qué, pero a nivel intuitivo y a mí me interesaba el ser humano, no sé. ujú. ¿Y cómo recuerdas aquella vida de universitario? No, no la vida dentro de la universidad, sino la vida fuera de la facultad. Esos años, ¿cómo los recuerdas? Sí, bueno, pues yo me lo organicé de una manera un poco, a ver, yo eh, tenía mi grupo de amigos fuera de la universidad, ¿no? Entonces, a partir de segundo, como el tema era sacar buenas notas y subir el expediente, esto era como algo que teníamos clarísimo, yo y otro amigo que tú conoces, creo que se llama Antonio Molina. Ujú, Eh, entonces, digamos que yo prefería no salir de fiesta o de juerga o tal. Entonces yo prefería, por ejemplo, estar un fin de semana en mi casa y en ese fin de semana a lo mejor estudiaba, yo qué sé, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo. O sea, me tomaba unos hiperdescansos. Pero claro, no salía porque si salía, ya toda la noche, ujú, o sea, el día siguiente ya no podía estudiar, etcétera. Entonces yo prefería no salir y sí que cuando estudiaba, esas 4 horas eran de absoluta concentración. ujú, O sea, descansaba, me echaba siesta, muy comodón yo, muy... ujú, y, pero cuando estudiaba, entonces yo tenía un familiar también que me dijo, bueno, en realidad estudiar una carrera no es difícil. Dice, lo único que yo te diría es que estudies todos los días. ujú, Dice, aunque sea 2 horas.
Y yo, las cosas que me decían las hacía. Y lo hice y nada, entonces, por ejemplo, yo salía con mis amigos en Semana Santa, en Navidades, el verano sí, me lo pasaba todo el verano saliendo a tope, pero durante el curso la verdad que tenía una vida así más con fiestas esporádicas y salidas esporádicas, pero no me dedicaba mucho a salir ni nada. Y en aquel tiempo de universitario, para conocerte un poco mejor, ¿qué Sí. leías? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué te gustaba? Sí, bueno, pues a partir de segundo empezamos a leer a Skinner, básicamente. Todo a Skinner y autores de analistas de conducta, ¿no? Por Ujú, ejemplo, pues ciencia y conducta humana, sobre el conductismo, contingencias de reforzamiento, todos los libros de ujú, Skinner, ¿no? Y de otros autores, ¿no? Como, pues, yo qué sé, había muchos libros, ¿no? Wally Malott, ujú, yo qué sé, muchas cosas que... luego de literatura también, pues no sé, leía a Gabriel García Márquez, leí ujú, Cien años de soledad, Vicente Blasco Ibáñez, porque sí que o sea, yo al principio no tenía el hábito de leer, ujú, y con 17 años así dije, bueno, sí, me voy a poner más, me interesa, ¿no? Y empecé a leer, pues eso, por lo que caía en mis manos, ¿no? ujú, Así, cosas que tenía mi padre, por ujú. ejemplo, ¿no? Que aunque era un trabajador, pero sí tenía, le interesaba la literatura un poco, ¿no? Y sí leía, pues, cosas así. Ujú. Y ya para entrar un poco en faena psicológica, ¿qué supuso para ti, para Antonio también, pero qué supuso para ti el conocimiento del paradigma conductual, del conductismo radical, de la figura de Skinner y de los analistas de conducta? ¿Qué supuso para ti ese entrar en ese, vamos a llamarlo paradigma? Sí, bueno, pues digamos que un punto de vista muy coherente, Ujú, ¿no? Parsimonioso, ujú, ¿no? Porque tiene con relativamente pocos conceptos, ¿no? Luego se ha desarrollado mucho más, ¿no? Pero en el 91 por ahí, cuando yo lo conocí, ¿no? Pues había mucha literatura experimental, ¿no? Pero sobre múltiples tópicos, ¿no? Discriminación sin error, yo qué sé, mil cosas, ¿no? ujú, Pero digamos que el condicionamiento operante, la base de, ¿no? Y el análisis funcional de la conducta, ¿no? Con el esquema típico de antecedentes, conductas consecuentes, y eso ya luego se ha complicado mucho más, ¿no? Con toda la investigación en derivación. Pero eso te permitía explicar un montón de fenómenos, ¿no? De diferentes escalas, ¿no? Como micro y macro, ujú, ¿no? Y entonces fue como mucho entusiasmo, ¿no? Porque también los profesores con los que lo aprendí, pues lo habían vivido directamente, ¿no? Habían estado con Skinner, ujú, eh, y, y digamos que era como algo muy, no sé, muy vivo, muy interesante, me fascinaba, ¿no? Eh, entonces también como que empezó a dar sentido a muchas cosas que yo no comprendía y esto me permitía entenderlas, ¿no? Como un marco de ujú. referencia, ¿no? Entonces yo se lo explicaba a mi hermano, a mis padres, todos sabían lo que yo iba, ¿no? Entonces mi padre me decía, ah, qué interesante, ¿no? Mi padre siempre fue receptivo Ajá. a todo lo que yo iba aprendiendo, y mi hermano también, ¿no? Y mi madre. Y, y no sé, era como algo muy contento, ¿no? Ujú, ujú. De descubrir, de aprender todo esto, ¿no? Pero, ¿y llegaste a conocer ya sé que no tan bien, pero llegaste a conocer los otros paradigmas de la psicología cognitiva, el humanismo, el psicoanálisis, antes Ya, de embarcarte en la psicología conductual o... esta es como, digamos, la otra cara del asunto, que es Ujú, con la cara que yo luego, bueno, naturalmente he tenido la necesidad de explorar otras cosas, ¿no? Pero esto ujú, sí que creo que fue una limitación, ¿no? Y es que como que nos enfocamos tanto en este modelo, ¿no?
que era como, también yo creo que el análisis de conducta ha tenido como un problema, y es que, por ejemplo, Skinner, creo que alguien mencionaba que en su despacho tenía una frase que ponía "we happy few", es decir, nosotros pocos felices, ¿no? Entonces, como, sí, creo que era Hay el que decía que Skinner tenía un problema para hacer amigos, ¿no? Dentro de la psicología, ¿no? Y yo creo que esto es un problema que ha tenido el conductismo, ¿no? Que ha tenido como una especie no sé, parecía como una secta o algo así, ¿no? O como una manera una arrogancia de mirar a otras corrientes psicológicas, ¿no? Como si fueran basura, no sé, o inferiores, o nosotros somos los que realmente somos científicos y los que... y a lo mejor esto no partía solo de... A lo mejor Skinner no era así, es como en el dicho este que se dice que eres más papista que el Papa, ¿no? A lo mejor fueron los siguientes Los Skinner, skinnerianos. porque sí, porque Skinner, por ejemplo, se toma muy en serio a Freud y lo cita mucho en su obra, ¿no? Y yo creo que era una persona, yo no lo conocí, claro, pero por lo que he visto me parece que era una persona ecuánime, ¿no? Que era una persona abierta. Claro, tampoco ayudó mucho, por ejemplo, cuando Chomsky hizo una crítica a conducta verbal y Skinner se limitó a decir no he entendido nada, ¿no? Claro, eso tampoco ayuda mucho a establecer relaciones, ¿no? Entonces yo creo que el conductismo ha tenido como un encerramiento, ¿no? Que luego autores como Hayes han corregido, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, no quiero anticiparme si vamos a hablar ahora después, ¿no? Pero Hayes ahora está con el tema este de la terapia basada en procesos, está, o sea, y en fin, pero yo creo que, y claro, en mi caso, yo sí que estuve durante, pues, aunque, por ejemplo, en la carrera, tú sabes que tú también estudiaste allí, que había una asignatura de psicoanálisis en quinto, que era optativa, y yo la cogí, Ah, qué bueno. porque tenía curiosidad y me interesaba. Y la verdad es que el psicoanálisis me parece súper interesante. Me parece muy interesante, aunque no soy un conocedor en profundidad de esta corriente, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí yo tuve un déficit, ¿no? En un desinterés. Luego recuerdo que una vez vino Albert Ellis a Málaga y yo tuve la iniciativa de apuntarme a un curso porque yo decía, una oportunidad de ver a Albert Ellis, me da igual que sea cognitivo conductual y lo que pasa que luego me coincidió con alguna otra cosa y no pude ir, pero creo que ya estaba hasta apuntado. Entonces, creo que en mí había una tendencia a no cerrarme, ¿no? A explorar otras cosas, ¿no? Claro, porque la pregunta sería, vamos a imaginar que en lugar de en segundo de carrera, pues es en cuarto de carrera cuando descubres el paradigma conductual y en esos 3 primeros años hubieras conocido de manera más o menos parecida todas las corrientes o las corrientes principales. Ahora, retrospectivamente hablando, ¿qué crees que hubiera pasado si te hubieras conocido todas las corrientes? ¿Por cuál te hubieras demarcado? Bueno, yo no reniego de mi pasado, digamos, conductista y me parece, o sea, y lo tengo, el paradigma en el que me he formado, pero además es que creo que no entra en contradicción con otros paradigmas y me explico. Yo creo que lo más importante del paradigma conductista, digamos, que también es cierto que se ha, digamos, estereotipado y que no se conoce en profundidad, porque también es cierto que, por ejemplo, se dice, bueno, el conductismo es estímulo-respuesta o cosas así, no se simplifica, y no es eso, es una corriente que ha crecido mucho y que tiene un gran potencial, digamos, y un gran, Entonces, lo que te iba a decir, que no entra en contradicción, en el sentido de que para mí lo más importante es que, a ver, lo más importante del conductismo es que
entender el comportamiento humano desde un punto de vista contextual. Ujú. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo cuando veo a una persona, por ejemplo, en terapia que tiene un problema, tengo que tener en cuenta, es decir, entiendo que sus problemas, por decirlo sencillamente, forman parte de su historia de aprendizaje, ¿no? Es decir, y tengo que tener en cuenta, para mí contextual implica la cultura, por un lado, y la biografía, por otro. Es decir, el problema de las personas no está en su cerebro, o no se debe a cosas que ocurren en su cerebro. Se debe a la vida que han tenido y a las cosas que le han ocurrido, ¿no? Y esto no es contradictorio, por ejemplo. Yo creo que Freud fue el primero que inició un punto de vista contextual. Y me explico por qué. Pues porque Freud, en un tiempo en el que la medicina dominaba, ¿no?, lo que hizo fue decir, puso el foco de los problemas psicológicos en la familia y en las relaciones con los padres y en lo que ocurre en la cultura también, ¿no?, que era una cultura muy represiva, ¿no?, y se daban los casos de histeria y todo esto, ¿no? Entonces Freud ya inició este asunto de lo contextual, ¿no?, de poner el énfasis en la familia, en la cultura, y a nivel terapéutico no cogió y empezó a dar medicación o a ponerle a la gente una... la camisa de fuerza. Pelota. La camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza. No, Freud empezó a hablar con la gente. Él fue el que inició la terapia moderna, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo que sé, en la Gestalt, por ejemplo, que es otra terapia que me ha interesado, ¿no? Peirce hablaba de la relación del individuo con el contexto, ¿no? Entonces, no veo que haya una contradicción. Ahora, si me preguntabas cuál te hubiera interesado, después, claro, yo soy una persona que se ha interesado por las terapias humanistas, por ejemplo, pero yo tengo la manera de concebir los problemas desde el análisis de conducta y desde el contextualismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, dado que yo ya tengo eso y me sirve, claro, me parece que las terapias humanistas, vamos a llamar la tercera fuerza, como se le llamó, ¿no?, son súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que hacen es que no ponen el foco en la psicopatología solamente, ¿no?, sino que tratan de qué sería una persona, del desarrollo humano, ¿no?, del potencial humano, ¿no? De hecho, pues, el movimiento que se generó se llamaba así, el movimiento del potencial humano, ¿no? Y si tú miras la jerarquía esta de necesidades de Maslow, ¿no?, pues ahí viene, es decir, a mí me interesa mucho también el desarrollo de una persona, hasta dónde podemos llegar. Y, por ejemplo, me interesan cosas como qué sería una persona madura, qué sería la salud o qué es la salud psicológica, ¿no? Entonces, claro, el análisis de conducta, aunque Skinner, por ejemplo, en su novela esta de Walden 2, ¿no?, pues hace ahí como un intento de una sociedad, ¿no? Pero digamos que el análisis de conducta simplemente se limita, es como una manera de entender cómo funcionan las cosas. Pero a mí me interesa también ver qué tipo de sociedad queremos, hasta dónde podemos llegar a los seres humanos, cómo ser un mejor ser humano. A mí me interesa eso. ¿Cómo mejorar como ser humano? Sí. Fíjate que... No solo me interesa... Sí, dime. Fíjate que el otro día hablando con Rubén Ardila, lo conoces, me imagino, a Rubén Ardila, el colombiano, hablando de su novela Walden 3, decía que no era una novela utópica, sino que era más bien distópica o antiutópica, porque al final no solo se bastaba la psicología para una mejor sociedad, porque la psicología para eso era como ciega. Es decir, la psicología podía tener herramientas, técnicas y demás, pero ¿hacia dónde vamos? Si no tenemos una ideología o una política, y ahí metemos todo, ¿no? Una política ecológica, una política de vivienda, una política social, etcétera. Si no tenemos todo eso, la psicología por sí misma es ciega para hacer política, por así decirlo, ¿no? Que digamos que coincide con lo que estás diciendo tú.
claro, claro, claro. Entonces, sí, y no solo de política, es como qué concepción tenemos del ser humano, ¿no? Ujú, Eh, entonces, claro, para mí, por ejemplo, yo tengo una idea de lo que es la salud psicológica, ¿no? Y esa idea tiene que ver con, por ejemplo, serían importantes conceptos como el desapego, la conciencia, la generosidad, la sabiduría, que es diferente al conocimiento. ujú, Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría, ujú, ¿no? Claro, si tú dices, bueno, ahora, fíjate, hace poco, no sé qué estaba haciendo en una asignatura de psicología de la salud, que estaba revisando cosas y tal, y vi que hay estudios sobre la sabiduría. O sea, hay estudios sobre, me pareció fascinante, ¿no? ¿Qué entendemos por sabiduría? Y hay hasta escalas sobre esto, ujú. ¿no? Me parece muy interesante que la psicología toque estos temas, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que también es necesario un análisis de nuestra cultura y de Ujú, lo psicopatológica que es nuestra cultura, ¿no? Es decir, no nos tenemos que quedar en, bueno, sí, contingencia, esto funciona de esta manera, esto lo otro, no, tenemos que entrar en un debate sobre el ser humano, ujú, sobre nuestros límites, sobre cómo podemos ser mejores personas, pero claro, esto no es un debate intelectual, ni es una cuestión política, esto tiene que ser encarnado, ujú. porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esto tiene, y en las tradiciones espirituales hay históricamente individuos que han llegado a encarnar eso, Ujú, digamos, ¿no? ujú, Y han tenido un impacto social, porque lo ujú. que transmitían era coherente, era vivido así, ¿no? Vale, antes porque estás llegando ya a donde vamos a llegar al final, voy a volver a Sí. compartir la pantalla contigo para que puedas ver unas Mm, imágenes que te quiero poner. mm. ¿Lo ves, verdad? Tenemos Sí, sí. la Facultad de Psicología de Granada. Ujú. Tenemos Sí, esta otra que también te es familiar, me imagino, bastante familiar. sí. Y, Este es el edificio donde está mi despacho. Ujú. y luego he Ah, traído aquí una serie de imágenes para, bueno, que la veamos un poco todo. Ahí está Serafín muy jovencito, junto con ujú, Dermot Barnes Holmes también muy jovencito. ujú, Tenemos a Serafín con Kelly Wilson, también jovencitos los dos. Él un poco mayor que tú, pero vamos, ujú. también jovencitos. Sí, Y aquí estáis en el centro Anne Sullivan en Perú, me imagino que será Liliana Mayo esta. sí, 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 Liliana Maya, sí. Y bueno, lo curioso para todo el que está viendo esto ahora es el salto que viene ahora, Serafín, el salto de Sí, todo sí, esto que hemos visto sí, sí, a esto, sí, ¿verdad? sí, O sí, sí, a esto, sí, sí. ¿vale? Y de todo esto vamos a hablar. Dejo de Ujú. compartir la cámara, volvemos a que me veas bien. Sí. Vale. Em, quería preguntarte, bueno, tú hiciste tu tesis doctoral Ujú. sobre la RFT, sobre la teoría del marco relacional, sobre Sí. una parte de esa teoría. Y hiciste Ujú. tanto tu tesis como lograr la titularidad en la universidad, todo fue en tiempo récord, por así decirlo. ¿Qué Sí. recuerdas de aquel esfuerzo? ¿Qué recuerdas de aquello? Recuerdo que fue un poco una locura, o sea, una locura muy fructífera, la verdad. Pero sí, bueno, pues yo acabé en el 94, en junio, y pedí una beca a Erasmus sin saber inglés. Ujú. Este fue mi arrojo, ¿no? Y,
Y el caso es que había una chica que le quedó solo una asignatura para septiembre y ella tenía mejor, claro, sabía inglés, había hecho en el examen de inglés, tenía mucha mejor puntuación. Y entonces yo pensé, bueno, es imposible porque una asignatura para septiembre la va a aprobar y se va ella. Entonces, pues nada, y entonces la suspendió. Estas cosas de casualidades de la vida la suspendió. Y entonces me dicen a mí en septiembre, bueno, que sí, que te vas para Irlanda. Y entonces yo en septiembre digo, pues voy a empezar a estudiar algo de inglés. Y me pongo allí y en enero llego a Irlanda sin saber, o sea, solo 3 meses porque yo había estudiado francés y me presento allí con Dermot, ¿no? Y Sí, sí, bueno, quería que nos contaras un poco aquel esfuerzo, ¿no? En hacer la tesis sí, doctoral, bueno, aquellos años de nada, esfuerzo intelectual y exacto. académico. Sí, entonces, bueno, pues imagínate, de entrada tengo que aprender inglés al mismo tiempo que aprendo sobre la teoría de los marcos relacionales, que es un asunto, o sea, y nada, pues, pero yo estaba como hiper motivado. Entonces, cualquier cosa que me pusieran, yo iba a por ello. Entonces, pues nada, aprendí inglés, aprendí todo lo que tenía que aprender. Y nada, y luego pues volví aquí, hice mi proyecto de iniciación a la investigación, empecé a dar clases, pusimos una clínica, luego hice la tesis, que fue también muy rápido, la escribí muy rápido, luego empecé a publicar, conseguí una plaza de asociado, luego no me había recuperado de eso y ya estaba la titularidad, o sea que fue muy intenso, la verdad, solo dedicado a eso. O sea, y bueno, pero como que yo tenía muy claro, ¿no? Que bueno, que quería, que ya que había iniciado este camino y además me motivaba mucho, ¿no? Yo estaba muy motivado por todo esto, ¿no? Pues bueno, entonces ya en el 2001 conseguí ser titular en diciembre del 2001 y en febrero del 2002 me fui a Estados Unidos con Kelly Wilson un mes. Entonces, bueno, años muy intensos de sobrevivir, pues no de vivir, porque eso no era vida, era sobrevivir y trabajar continuamente, sin fines de semana, sin vacaciones, sin nada. O sea, porque era así. Y yo te pregunto que, bueno, tú has conocido y sobre todo a Dermot, que era muy jovencito, hemos visto en la foto, muy jovencito, Sí, tendríais sí. igual él unos pocos años más que tú, a lo mejor, como mucho. Sí, yo tenía 25 años cuando llegué y él tenía 32. Ajá. Mm. Estos grandes, ¿no? Dermot, Kelly Wilson, Carmen, etcétera. Estas personas, mm, ¿qué tipo de vida crees que tienen? Quiero decir, eh, ese esfuerzo, porque bueno, hay un momento de esfuerzo, de hacer la tesis, de publicar, de hacerte un hueco entre la academia y demás. Pero ¿crees que todas esas personas tienen que renunciar a parte de su vida para poder estar como un escritor que tiene que renunciar y tiene que vivir mucho tiempo solo para poder escribir buenos libros? ¿Cómo lo ves Sí, tú eso? yo creo que depende de la persona. Hay personas que son, depende del carácter, de la biografía de la persona, Ajá. ¿no? Hay personas que son, digamos, más enfocadas, ¿no? Por ejemplo, Dermot era una persona altamente enfocada, ¿no? En esto, ¿no? Eh, sí, como muy enfocada, ¿no? En este asunto, ¿no? Y luego hay otras personas que tienen a lo mejor historias diversas, ¿no? Por ejemplo, Kelly Wilson era una persona que ya llegó a este mundo, ¿no? Con una historia antes complicada, ¿no? Que él la ha contado muchas veces, de adicciones, de estar mal, ¿no? De tener problemas personales, etcétera, ¿no? Y como que, por ejemplo,
depende del perfil, ¿no? Por ejemplo, Kelly, yo creo que había pues vivido una serie de cosas que le sirvieron, digamos, como experiencia personal y luego entró en el mundo académico. Pero depende, yo creo que depende. Hay personas como con una vida más rica fuera de esto y otras que sí que son o que están más, aparte que todos tienen experiencias de todo tipo, ¿no? Claro, Pero claro. depende. Y bueno, aquí la gran pregunta es, bueno, te codeaste con esta gente, ¿no? Que fueron pioneros vamos a decir, en la tercera ola, ¿no? De la Sí, sí. psicología del conductismo, con Dermot, con Kelly Sí, Wilson y demás. Y hoy tú mismo, tú, Serafín, podrías estar entre las primeras figuras de la teoría del marco relacional, de la terapia de aceptación y compromiso, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué te bajas de ese tren académico? ¿Por qué te bajaste? sí, bueno, pues la verdad es que sí, la palabra que me viene es como desencanto, ¿no? Es como, o sea, no desencanto con, por ejemplo, con la terapia de aceptación y compromiso, que me parece muy útil y me parecen súper válida, ¿no? O no desencanto con la teoría de los marcos relacionales, que también creo que es una aportación valiosa y que a mí me sirve para entender cosas del comportamiento humano, ¿no? Sino como desencanto con el mundo académico, ¿no? Claro, este proceso que yo viví, ¿no? Que tú has comentado antes, ¿no? Es como que tú para ser académico, para ser profesor de universidad, etcétera, ¿no? El foco está en que tienes que publicar, es como tienes que hacer, o sea, tú no investigas. Claro que a mí me encantaba lo que hacía y tal, ¿no? Pero hay un momento en que digamos que la creatividad o el gusto por escribir algo o por investigar, etcétera, eh, o la curiosidad por algo, ¿no? Queda en un segundo plano. Ujú. Lo más importante es que tú, por ejemplo, si quieres conseguir una plaza, pues claro, yo, por ejemplo, tuve que hacer la tesis a toda velocidad porque salían plazas, luego publicar también. Eh, entonces, claro, es como, esto es una cosa, ¿no? Y bueno, y yo fui afortunado porque la gente que está ahora, para conseguir una plaza ya tiene un currículum como increíble, ¿no? Para ser habilitados, ¿no? Ujú. Y además ahora es mucho más complicado con el factor de impacto, tienes que publicar en revistas que tengan factor de impacto, etcétera. Entonces como que hay un énfasis en, 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 en construir un currículum, Ujú. ¿no? Que te sirva para ganar tu posición, digamos, ¿no? Y eso va en detrimento de tener vamos a llamarlo así, como un cuidado. Imagínate que tú estás formando a alguien que Ujú. está como investigador, ¿no? Sería muy interesante que esa persona fuese cuidada en el sentido de que tuviera tanto en la investigación como en la docencia, ¿no? Ujú. Que tuviese un entorno que hiciera que se convirtiese en un investigador, un buen investigador y un Ujú. buen docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la universidad se descuida, en esa época yo descuidaba la docencia porque yo tenía que hacer otras cosas y la docencia, ¿no? Entonces hay una descompensación, por ejemplo, entre la importancia que se le da a la docencia y a la investigación, ¿no? Ujú. Y luego, por ejemplo, todo el sistema de publicación de las revistas, ¿no? Eh, todo el tema de eso, de hacer currículum, el impacto que eso tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo a lo mejor tengo alguna publicación sobre la RFT y tal, y sinceramente yo no creo que haya cambiado el mundo, eh, ni que... Y luego, el asunto que más... yo ya estaba como en este proceso de desencanto con todo este sistema, ¿no? Por ejemplo, tú vas a un congreso, ¿no? Y parece una reunión de negocio. Es como, bueno, pues sí, venga, a ver, ¿con quién puedo publicar o qué tal, ¿no? Eh, y no digo que no haya investigadores que aman profundamente lo que hacen y tienen una curiosidad genuina, ¿no? Que Ujú. también. Pero digamos que a lo mejor cuando llegas ahí, antes has tenido que ser aplastado por el sistema, digamos, ¿no? Entonces,
mm, bueno, y esto es un asunto, ¿no? Y otro asunto es que, claro, por ejemplo, a mí me ocurrió algo que me cambió mucho la perspectiva. Y que yo venía con 31 años pues eso, de haber estado con la RFT, con ACT, con Dermot, con tal, con Kelly Wilson. Y recuerdo que al poco tiempo, ¿no? Pues vino Manuel Ramos, un terapeuta que es director del Instituto Gestal de Valencia, ¿no? Vino a hacer una práctica en la Universidad de Almería y una compañera nos invitó a que fuéramos, ¿no? Y claro, para mí fue un impacto por lo siguiente, porque, claro, y yo conocía pues FAP, la psicoterapia analítica funcional, Ujú, la teoría de los marcos relacionales, etcétera, ¿no? Y entonces este hombre cogió a un grupo allí y la manera en la que trabajó a mí me encantó, me fascinó tanto ujú, que él no sabía nada de ACT, ni de terapias de tercera generación, ni de la RFT, pero lo que hacía era fantástico. Y luego vinieron otros terapeutas, otro terapeuta que me encantaría mencionar, que es Sergio Huguet, un terapeuta fantástico. Y yo alucinaba con esta gente, con lo que hacía, ujú. visto desde el análisis de conducta y Sí. desde las terapias de tercera generación, ¿no? Ujú, Entonces esto, o sea, uno se plantea ahí como una grieta, ¿no? Es ujú, necesario investigar tanto y la solución a los asuntos humanos se va a encontrar solo en el laboratorio. No digo que el laboratorio no sea ujú, importante, pero oye, hay otra gente que hace otras cosas maravillosas ujú, y no necesitan eso. Esto fue un shock para mí, mm. un shock positivo. Sí, sí. Fíjate que cuando habla me parece muy interesante el paralelismo, ¿no? Es una especie de como de acaban con o extirpan tu curiosidad, ¿no? Porque hay Sí, autores que la editorial, escritores de novelas, por decirte algo, que la editorial le exige una novela por año. Y claro, exacto. con una novela por año uno no puede ser creativo ni puede escribir sobre lo que le interesa o le gusta, sino que tiene que escribir pues lo que sea, ¿no? O el cineasta que su productora le pide también una película por año. Entonces, claro, de esas películas por año, de vez en cuando surge una que es la que realmente tiene que haber hecho, muy buena película, pero a las 4 o 5 de transición son una verdadera bazofia. Es, es Exacto, verdad que es tal cual lo dices, ¿no? Como esa exacto. exigencia que aniquila la curiosidad, aniquila el cuidado, aniquila el hacerlo todo con mimo y con cariño, ¿no? Por así decirlo. Lo has descrito a la perfección. Sí. A lo mejor sería más interesante que una persona esté 5 años sin publicar nada, investigando y haciendo, sacando datos, etcétera, y después publique un artículo, Mm. ¿no? Pero eso no se puede, es imposible en el mundo académico, si estás haciendo tu carrera académica, digamos. Y la pregunta es que cuando te bajaste de este tren académico, que Mm, tú ibas no en un vagón, sino que ibas en la locomotora, porque ibas con la gente que estaba en la locomotora, eh, ¿qué crees tú que ganaste y qué perdiste cuando te bajaste de este tren? mm. Bueno, la verdad es que no fue fácil bajarse, ¿no? Porque Ujú, hay, en el mundo académico hay mucha presión para hacer esto, ¿no? Y en la universidad, ¿no? Es como, pero lo que gané fue mi propia vida. Es como, fue difícil, ¿no? Pero, pero gané vivir, o sea, estar libre. Es ujú, como si hubiera estado 5 años en un campo de concentración y, y de repente podía hacer lo que quería. O sea, maravilloso, ¿no? Y luego gané también pues eso, el regirme por mis propios intereses, ujú. ¿no? Dejarme de prejuicios, etcétera, y entonces, si a mí me interesa algo, pues explorarlo tranquilamente, ¿no? Y no sé, gané otras facetas de mi vida que tenía descuidadas, ¿no? Ujú. Que eran muy importantes.
¿Y qué crees que perdiste? Si consideras que perdiste algo por abandonar ese tren, por bajarte de él. No, no siento que perdiera, no siento que perdiera nada, porque, por ejemplo, también podrías decir, bueno, es que ya no sigues tanto la literatura o tal, pero es que no Ujú, me interesa la literatura, no, no me interesa estar al día. O sea, yo, por ejemplo, me compraba, leía todos los artículos, estaba como súper al día de todo, me compraba todos los libros que salían de tal, y yo creo que tenía menos capacidad de ver las cosas que ahora. Es decir, es como que estás tan enfocado ahí, ujú, ¿no? Que yo creo que es muy sano hacer así, mirar, relajarse. Creo que es importante relajarse, mirar, vivir. eh, y, o sea, que no, no siento que haya perdido, no sigo la literatura, no me ujú, interesa. ujú, Sigo algo, o sea, no es que no, a ver, no es que no siga nada. Por ejemplo, hace poco vi un artículo de Steve Hayes que habla de psicodélicos y esto me interesó mucho, ¿no? Pero cosas así, ¿no? ujú. Muy Puntuales, puntuales. algo que me pueda interesar. Pero, por ejemplo, yo recuerdo a Kelly Wilson y recuerdo que Kelly Wilson me decía, él me dijo, yo tampoco, yo no sigo mucho la literatura. Y yo en ese momento lo vi como, ¿cómo que no sigue la literatura y tal? Pero él me dijo eso, no, no sigo claro, él leía lo que le interesaba, ¿no? Ujú, Sí. mm. No todo, no. Además Claro. Y la parece, literatura psicológica es como en un solo campo hay continuamente, ¿no? Es como hormiguita ahí haciendo variaciones de. sí, sí, totalmente. Bueno, te iba a preguntar algo que se me ha ido lo que, a raíz de lo que Ah, decías, pero no pasa nada, pasamos a lo siguiente. Em, ah. Está Carmen Luciano, está Bermot, está Kelly Wilson, está Claudio Naranjo. ¿Qué te ha aportado cada uno de ellos? Eh, bueno, pues así por orden. Por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues Carmen Luciano me aportó situarme dentro de un camino, digamos, ¿no? Un, la verdad que gracias a ella fue como una persona vital en mi vida, porque gracias a ella yo pude hacer toda mi carrera académica, me puse en contacto con Dermot, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la verdad que estoy muy, muy agradecido, ¿no? Eh, Luego, Dermot fue una persona para mí también vital. Ujú, O sea, él tuvo un comportamiento, no sé, excelente conmigo. Yo no sabía inglés, llegué allí el primer día, le dije, Hi, Serafín. Y cuando me contestó ya no sabía lo que me estaba diciendo, ¿no? Y luego él me dijo que, bueno, que el primer día que me vio dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, ni siquiera habla inglés, ¿no? Pero fue una persona excepcional, me trató siempre de maravilla, eh, no sé, y fue parte sustancial de mi tesis, él, ujú, ¿no? Y gracias a la tesis yo pude hacer todo lo demás, ¿no? ujú. Entonces fue una persona con la que luego después de hacer la tesis mantuve el contacto, ¿no? También unos años, ¿no? Luego cuando dejé ya no, no me interesó más investigar, pero guardo muy buen recuerdo de él. Luego Kelly Wilson pues vino aquí en el año 2000 fue el primer curso que él dio aquí en España de la terapia de aceptación y compromiso. Y yo lo traduje. Ujú. Fue, y estuvimos, y estuvimos un fin de semana luego, o la semana antes, no me acuerdo. Ujú. Estuvimos un fin de semana con él, fuimos a Granada, a la Alhambra, Qué guay. vino a nuestra casa. Él también venía, que había tenido un cáncer hacía poco y venía como muy vulnerable, Ujú. aunque Kelly es así, es muy,
Y bueno, pues fue también, luego de ahí surgió la posibilidad de ir con él a Estados Unidos y de verlo hacer terapia. Para mí Ujú, esto fue muy importante, poder ver a uno de los, no leer los libros, sino ujú. ver cómo hacía la terapia, ¿no? Y bueno, sí, también Kelly, pues una de las cosas que me sorprendió y que me encantó, ¿no? Fue que es una persona muy abierta respecto a su vulnerabilidad, Ujú, ¿no? ujú. A las cosas que le duelen, muy transparente, ¿no? Y sí, y luego, Bueno, realmente el estilo americano es un poco así, ¿no? sí, Son más abiertos, tienen menos esa vergüenza que tenemos los españoles de contar las intimidades y tal, que son como más abiertos para eso, aunque luego para otras cosas no, pero para eso sí que... Y creo que ibas ahora, sí. Claudio Naranjo. Era, Bueno, sigue, sí, perdona. era un modelo también de académico que él, pero un académico diferente a Ajá. lo que hay aquí más en Europa, ¿no? Más abierto, de otra manera, ¿no? Y, y nada, y luego empecé el programa SAT y bueno, esto fue ya una cosa increíble, porque yo llegué al programa SAT porque estaba en un momento personal difícil, digamos, ¿no? Y fui a terapia y el terapeuta que... Una pregunta, perdón que te Sí, corte así dime, tan radical, dime, dime, Serafín. no hay problema, Em, dime. Estás en un momento delicado de tu vida y vas a terapia. Eh, Ujú. y me interesa, ¿qué terapia buscas? ¿Y por qué buscas esa? Sí, sí, bueno, pues yo me separé en esa época de mi pareja, tenemos una hija pequeña y bueno, para mí fue un momento complicado, ¿no? Muy Ujú, complicado. Entonces recuerdo que Antonio Molina, mi amigo, ujú, él estaba con la Gestalt y todo esto, ¿no? Entonces yo estaba dando una asignatura que se llamaba Análisis y Modificación de Conducta en Adultos. ujú, Yo era el que daba esa asignatura, ¿no? Entonces yo un día llegué allí a su casa y estaba fatal, estaba muy mal. Y entonces Antonio me dijo, Serafín, necesitas terapia. Y yo necesito terapia. No sé, era un poco reacio pero entonces fui y él me recomendó un terapeuta gestal. ujú, eh, y nada, y este terapeuta me dijo, oye, a lo mejor te interesaría esto del SAT, yo creo que a ti te puede ir bien y tal. Y me lo dijo y a la semana siguiente ya estaba inscrito. Yo creo que estaba tan desesperado que, que necesitaba. Y nada, y cuando llegué, aunque yo ya estaba en un proceso de más flexibilidad respecto a mi ujú, posición en la psicología, etcétera, ¿no? Pero todavía sí que recuerdo que llegué al SAT y miraba con cierto recelo, ¿no? ujú, Como el modelo, lo que ujú, hacían, tal. Pero lo cierto es que lo que hacían funcionaba. Y funcionaba y para mí tenía sentido, ujú, ¿no? Y entonces me encantó la experiencia. Fue algo realmente, porque claro, la psicología de los eneatipos eh, también es contextual, no tiene ujú, nada de, o sea, es como que nosotros desarrollamos un carácter en función del contexto y de la familia y del lugar donde hemos vivido y con quién y cómo, ¿no? ujú, Y claro, desarrollamos tendencias personales, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la literatura, los escritores saben captar muy bien los personajes y los ujú, caracteres, igual que en el cine también, ujú, ¿no? Pues la psicología del eneatipo es digamos, una herramienta muy bien, muy bien construida, digamos, ¿no? Por Claudio Naranjo, que la ha desarrollado más, ¿no? ujú, Eh, y que tiene un interés clínico muy importante, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y luego el programa SAT no es solo el enneagrama o la psicología de los eneatipos, tiene otros muchos componentes como la ujú, meditación, el teatro terapéutico, el movimiento, el uso del cuerpo, tiene otra cantidad de cosas
como que la psicología no es solo esto, es también esto y es también el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo fabuloso, yo diría, ¿no? Para los terapeutas, yo creo que es un trabajo fabuloso. Ahora vamos a pasar a la psicoterapia, pero quería terminar porque tenía una segunda pregunta para el tema de Sí. estas personas que han estado en tu vida, ¿no? Estas personas que han estado en tu vida académica y alguno me imagino que también en tu vida personal. Y bueno, ya has contado que te había aportado cada uno de ellos y la pregunta un poco informal es, ¿con cuál de ellos te irías a tomar cervezas o lo que sea? ¿Con cuál de estos cuatro? Eh, yo creo que a tomar cerveza, bueno, he estado tomando cervezas con Dermot, por ejemplo. Ajá. Con Dermot cuando iba a Irlanda, al final siempre, porque iba cada año, ¿no? Y hacíamos una fiesta y sí, íbamos a sitios y bebíamos y todo, ¿no? Recuerdo una vez que me dijo, si sigues viniendo me convertiré en alcohólico. Pero, pero no es que yo tampoco bebiera mucho, no sé, Ujú. salíamos y bebíamos y tal. Y bueno, con Kelly no tomaría cerveza porque él tuvo problemas Ya. con el alcohol y él no toma alcohol, ¿no? Y bueno, y sí, pues con Claudio no. Claudio Claudio era un gigante, era una persona tan polifacética, con tanta experiencia vital, eh, que a mí me abrumaba. O Ese sea, abuelo, el ese abuelo que a todos nos hubiera contacto, gustado tener, ¿no? O padre. no solo un abuelo, era un padre, era un sabio, ¿no? Era una persona que yo, por ejemplo, cuando la veía, yo pertenezco al mundo académico, ¿no? Y a mí la gente del mundo académico me parecían niños infantiles a su lado. O sea, así te lo digo. Una persona de un nivel diferente, ¿no? Porque él también ha sido académico, era una persona con una cultura extraordinaria, con un conocimiento, era músico, Ujú. no sé, era muy amplio, ¿no? Su Un interés. Un Da Vinci moderno, ¿no? Diríamos. Sí. Y además, una persona que sabía, eh, tenía sabiduría, ¿no? Y sabía vivir también y disfrutar, ¿no? Es como todas las facetas, ¿no? Ujú. Mm. Sé que bueno, la psicoterapia es una de tus pasiones. Ujú. Em, ¿Qué tipo de psicoterapia practicas, Serafín? Pues no sabría decirte, no sé decirte, porque, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, como te he dicho, mi base de fondo es el análisis de conducta y una posición, una manera de entender los problemas contextuales, Ujú, la terapia de aceptación, conozco también la psicoterapia analítica funcional, todo esto está en mí, ¿no? ujú. Pero después, por ejemplo, hay una cosa de la que no hemos hablado que ha sido también súper importante para mí y es el, el contacto con la meditación Ay, la vipassana. siguiente pregunta va a caer. La tengo Ah, preparada. vale, vale. Bueno, entonces la meditación es súper importante. Ujú, Es algo también que ha cambiado, que para mí ha sido muy importante. Y esto también para mí es muy importante en terapia, ¿no? ujú, El tener una actitud meditativa en terapia, ¿no? Entonces ese es otro elemento. Luego, por ejemplo, el ver qué tipo de carácter tengo enfrente, esto ujú. me ayuda mucho también, ¿no? Eh, y el haber visto a terapeutas, colaboradores de Claudio, eh, maravillosos, con los que sigo aprendiendo, Ujú, ¿no? Entonces, no sabría decirte, ujú, ujú. pero yo creo que también es natural, ¿no? Que llega un punto que uno no puede decir hago esto o hago aquello y que la terapia y la vida, o sea, la terapia requiere que uno, no sé, todos los terapeutas utilizan diferentes cosas, ¿no? Mm.
Y ahora sí, venía la de ¿qué significa la meditación para ti, tanto en tu profesión como en tu vida? Sí, bueno, pues la meditación es Yo en 2004 me encargaron revisar un libro que se llamaba, bueno, un libro de Hayes, Follett y Linehan. No recuerdo el título ahora, pero creo que es el libro donde por primera vez se menciona el término terapias de tercera generación. Y me lo encargó la revista latinoamericana de psicología. Y yo ya estaba en esa época un poco atento, ¿no? Y en ese libro es sobre mindfulness y sobre las terapias que incluyen ese elemento, ¿no? Y me parece, y ahí empecé con este interés en la meditación y sí, y luego he hecho retiros de meditación vipassana de 10 días. Lo he hecho a lo mejor durante 8 o 9 años, todos los años, ¿no? Y sí, ha sido un cambio, cambiado muchas cosas en mi vida personal y como terapeuta también, ¿no? Creo que la meditación tiene un alcance terapéutico mucho más profundo que la terapia, pero no sustituye a la terapia. Es decir, si tú estás mal y tienes problemas, meditar es algo que no te va a solucionar los problemas porque requiere de tiempo, requiere de constancia, requiere de... Entonces hay gente que está mal y necesita otro medio para trabajar, ¿no? La meditación es más a largo plazo, pero la meditación tiene el potencial de transformarte como persona, ¿no? En muchos ámbitos de tu vida, en cualquier ámbito, porque es transversal. Es decir, nosotros vamos a cualquier situación en un estado psicológico y la meditación mira cómo está en cada momento, ¿no? Entonces, sí, es un aspecto muy importante. Yo creo que a mí me ha hecho vivir mejor y ser mejor terapeuta también, dentro de lo que yo pueda hacer, ¿no? Como terapeuta. O sea, si tuvieras que quedarte con un principio activo, vamos a utilizar la terminología médica de la meditación, ¿qué crees que la meditación consigue, logra? Que decías tú que llega como a sitios más profundos que la propia o que la mera psicoterapia. Sí. ¿Qué crees tú cómo o qué hace la meditación? ¿Con qué principio activo te quedas que logra esa profundidad? Bueno, yo creo que tener vamos a llamarlo así, ¿no? Una mente calmada y atenta. Y además, en la postura de meditación, o sea, la actitud meditativa requiere estos dos aspectos, que estés en calma y que estés atento, ¿no? Entonces, si tu mente está relajada y está atenta, todo lo que vayas a hacer va a funcionar mejor, ¿no? Y luego, y esto se trabaja en la meditación todo el tiempo, ¿no? Y luego, la conciencia, digamos, ¿no? El tener una conciencia despierta, ¿no? Y ver, por ejemplo, vipassana significa ver la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, como que la meditación hace que veas las cosas como son, no como a ti te gustaría que fueran o como temes que sean, ¿no? Es como que la meditación se dice, quita el velo de la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia viene definida porque tú ves la realidad a través de tus deseos y de tus miedos, ¿no? Entonces es como si tuviéramos unas gafas llenas de polvo y te quitan el polvo, ¿no? Claro, fíjate, según estabas diciendo eso, estaba pensando pues casi en el principio activo de la propia vida, ¿no? Que es un poco el doble polo placer y dolor. Nos aproximamos al placer, evitamos el dolor, y según lo que estás diciendo, como lo estoy entendiendo yo, que igual lo estoy entendiendo mal, sería una especie de ni ir al placer ni evitar el dolor, sino quedarte con lo que hay en cada momento, sin ir a ninguno de esos polos, sin evitar uno o acercarte al otro, sin simplemente
digamos, transcurrir, ¿no? Vivir, vivir. Sin esa locura dicotómica de estoy mal, tengo que estar bien, o tengo que estar mejor de lo que estoy, sin esa locura que, bueno, locura del mundo actual, ¿no? Del mundo postmoderno en el que vivimos. Exacto. En Vipassana hay como, se habla de los tres venenos, ¿no? Que son la ignorancia, el apego y la aversión, ¿no? Entonces la ignorancia justamente se produce por esta tendencia nuestra a apegarnos a las cosas y a rechazar las cosas, ¿no? Entonces, claro, en la vida van a ocurrir cosas que tú no quieres que ocurran, pero van a ocurrir. Y va a haber cosas que tú deseas que ocurran y no van a ocurrir, ¿no? Entonces hay un principio en la meditación que es la ecuanimidad, ¿no? Mantenerte ecuánime, es decir, tomar lo que viene, si viene, tómalo bien, pero hay un concepto muy importante que es el desapego, ¿no? No te apegues porque no te pertenece, lo mismo viene y luego se va, ¿no? Entonces, esto es la sabiduría, esto es lo contrario de la ignorancia, ¿no? El no estar, si tú te fijas, muchas vidas de las personas son como buscando continuamente deseos, conseguir cosas, etcétera, una insatisfacción crónica y permanente, ¿no? O rechazando, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a que me deje mi pareja, tengo miedo a que, ¿no? Siempre estamos ahí, ¿no? Y el trabajo en la meditación es ver las cosas como son, ¿no? Y aceptar la impermanencia, ¿no? Aceptar que las cosas vienen, se van y tú no eres el dueño de muchas de las cosas que pasan en tu vida, ¿no? Y este distanciamiento o neutralidad positiva, este distanciamiento Sí. vamos a decir, de estos dos polos, permite amar profundamente. Sí, sí, no está reñido con eso, ¿no? Porque es, podríamos decir, amar lo que es, amar la realidad, ¿no? Sí, no tiene ningún... y también permite apreciar. Por ejemplo, en una relación de pareja, a lo mejor tú ves todos los días a tu pareja, pero realmente no la ves, porque cada uno va con lo suyo, tal, ¿no? Cuando desarrollas la capacidad de estar consciente, de estar atento, que la mayor parte del tiempo no lo estamos, ¿no? Porque lo fácil es no estarlo, ¿no? Pero cuando pones atención, hay una mayor apreciación de la fragilidad de las cosas, ¿no? A lo mejor tú ves a tu padre, ¿no? Pero tu padre siempre está ahí, ¿no? Pero cuando se pone enfermo, ahora ya sí que lo aprecias, ¿no? Entonces, hay la observación de la impermanencia te permite ver lo milagroso que es cada cosa que tiene a tu alrededor, ¿no? Interesante. ¿Y cuál sería para ti, Serafín, el sentido de la vida? Ya vamos terminando, ¿eh? ¿Cuál sería el sentido de la vida para ti? Ok. Uf, qué pregunta, ¿no? Que bueno, que me imagino que fue parte de lo que te hizo iniciar la carrera de psicología, el autoconocimiento y demás, y ahora ya visto a muchísimos años después, ¿lograste llegar a entender el sentido? Sí, yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con el amor, tiene que ver con darnos a los demás, con dar lo que tienes para dar, con amar y ser amado. No se me ocurre otra cosa mejor que esa, ¿no? Y hay muchas barreras para el amor, ¿no? Para realmente confiar en los demás, ¿no? Porque todos estamos muy heridos, muy desconfiados, ¿no? Todos nos cerramos mucho, ¿no? Entonces, el sentido de la vida creo que tiene que ver con eso, con ser generoso, con darse, con la autenticidad. Creo que esa es otra cuestión importante, ¿no? La autenticidad.
cosas así. Fíjate que en la firma de Stephen Hayes, cuando escribe un correo electrónico, cuando te comunicas con él, en su firma Ujú. aparece lo de que el amor lo es todo o algo así. Eh, va un poco por Está ahí bien. también, va por ahí también. Sí, Vale, yo creo y que cualquier persona que llegue a alguna conclusión válida tiene que llegar a esta conclusión. Da igual de dónde venga. vale, y la última pregunta, que es una pregunta así un poco de cierre. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado, Serafín? No sé, no me planteo eso, pero sí que, no sé, por ejemplo, yo llevo 25 años en la universidad dando clases, ¿no? Ujú, O 20, no sé cuántos ya, o 27, no sé. Y una cosa que me gusta es que mis alumnos a veces me ven o tal y me dicen, oye, Serafín, pues qué importante fue cuando dijiste esto, no sé qué, o tal, ¿no? O no sé, me gustaría que mi hija, pues, tuviera, no sé, la gratitud y el amor que yo tengo por mi padre, ¿no? ujú, Por lo que fue mi padre en mi vida, ¿no? Que tuviera, regalarle eso, ¿no? Darle ujú. ese regalo, ¿no? Que me gustaría que las personas que me han conocido, pues, con mis defectos, que también los tengo y no soy ningún santo y seguramente habrá gente que no tenga un buen recuerdo mío, a lo mejor no lo sé, pero me gustaría que le hubiera dejado algo bueno, ¿no? Eso es lo más bonito. No porque a mí me vayan a recordar, porque cuando a ellos me recuerden yo ya no estaré, así que da igual. Pero no sé, creo que lo más valioso de la vida es eso, lo que dejan, ¿no? Ujú. A los demás y Pues algo así. broche de oro para esta charla, Serafín. Muy bien. Ha sido un placer enorme hablar contigo este ratito. Y bueno, pues estamos en contacto con el corazón. Sí. Y, y nada, que te vaya todo muy bien y que consigas, bueno, pues lograr ese sentido de la vida que para ti es, por coger una palabra, el amor, ¿no? Mm. Que Mm. te amen Pues, y que ames mucho. pues nada, darte las gracias por la invitación, por tu interés y nada, me he sentido muy a gusto y nada, reitero las gracias. Gracias, Serafín. Que te vaya muy bien a ti también, Manuel. Seguimos en contacto. Igual.